yo en todo ese proceso, como ya había tomado el curso con Pepper, yo fui muy ordenado en sentarme a canalizar. Y me sentaba todas las noches a las 11 de la noche a canalizar, porque era la hora en la que ya nadie me molestaba, no me llamaban por teléfono para cobrarme nada, mi señora estaba durmiendo, y ese fue el acuerdo que hicimos. Entonces, ella se acostaba así a dormir y yo me sentaba a canalizar. Y claro, por el principio las canalizaciones partieron de a poco, eran lentas, salían poquitas cosas y así. Esto fue el 2011, 2010 para el 2011. Y resulta que cuando empieza a pasar todo esto, que nos quedamos sin nada, pero de verdad sin nada de plata, yo no es como que tenía un poquito y de repente alguien, no tenía nadie que me prestara plata, no habíamos comido las tarjetas de crédito, juntábamos las monedas para poder comer cada día, ese era como el nivel de, porque no teníamos mucha ayuda tampoco alrededor como para poder tener más plata. De hecho, la decisión fue poner en venta el departamento que tenía. Porque habíamos comprado un departamento, entonces pongámoslo en venta. Y la gente venía a verlo y estaba baratísimo y nadie ofertaba. Decían, nos encantó, lo queremos comprar y después no pasaba. Y yo preguntaba en canalización, bueno, ¿qué hago? Y me decían, tranquilo que nosotros ayudamos cuando corresponde. Y era como, este es un buen momento para que ayuden. Así como, necesito comer. Y así nada. Entonces de vez en cuando lograba conseguir algo, hacer un guión de estos que te decía, caía uno y entraba algo de plata y así. Y me acuerdo que en un momento como que sobraron así, no sé, ponte tú que eran como $50 de la coca. Y una mañana el tanque en Chile se dice water, ¿sí? El lugar donde uno se sienta a hacer pipí. El tanque de agua de eso, no sé cómo se dice, poseta, creo que es en otro lado. Estoy intentando pensar en el público internacional. ¿El inodoro? No sé. El inodoro, sí, eso, gracias. El tanque del inodoro, ¿ya? Se rompe. Y los $50 que me sobraban, tuve que gastarlo en comprar un tanque del inodoro no. ¿Sí? Así que, ¿sí? Yo dije, por querer guardarlos. Bueno, entonces yo preguntaba para arriba y me decían, tranquilo, que nosotros ayudamos cuando corresponde. Resulta que un día en la noche viendo televisión, estaban dando el Quién quiere ser millonario. Y yo había hecho pruebas así jugando póker con unos amigos. Tiempo atrás de adivinar cartas. ¿Sí? Cuestiones por el estilo. Y cuando yo lo hacía jugando, la cosa resultaba. Entonces ese día, así como haciéndome el lindo con mi señora, le empiezo a decir, voy a responder todas las preguntas del programa hoy. Así, por hacerme el lindo, el chistoso con mi señora. Y resulta que, claro, por las que no me sabía, yo empecé a conectarme como en canalización y me daban la respuesta y yo le decía y estaba bueno. Entonces, lo hice, todo el programa que estaban dando en la tele, del Quién quiere ser millonario, respondí todas las preguntas bien. Todas. Y entonces mi señora me dice, ¿y si esa es la respuesta? Y yo como, ¿qué cosa? No, si esa es la respuesta, a lo mejor tenéis que ir a jugar al Quién quiere ser millonario y ganamos la plata. Y yo, ¿en serio? Como, yo soy bien Capricornio para mis cosas, hormiguita para construir, ¿cachai? Entonces, fue como, no, o sea, no, amores, no es la forma. Pero imagínate, a lo mejor, quién sabe si el universo, y yo como, no, amores, no sé. Mira, tanto insistió que fui, me metí a la página del Canal 13, metí todos los datos para que me dejara tranquilo. ¿Alguien te vio? Sí, alguien que me vio eso, pero para que me dejara tranquilo, pero no, el spoiler, ya. Para que me dejara tranquilo, porque no dejaba de molestarme con la cuestión. Entonces fue como, lo que uno hace así como cuando la pareja lo está jodiendo mucho con algo, como ya lo hice, ya, ahí se fue. Y yo pensando, como había trabajado en tele, en periodismo antes, dije, esta cuestión está arreglada, llaman al amigo del amigo siempre, no va a pasar, olvídate. Pero resulta que como a los 3 días me llaman para hacerme como otra prueba de conocimiento general. Y no te dicen si respondes bien o no, pero te dicen, estás dentro del rango que buscamos. Y me pregunto si puedo ir a una prueba de cámara. Y como, bueno, ya, ok, voy a la prueba de cámara. Aparte, mi señora había contestado el teléfono, entonces fue como, estaba pillado, no podía escapar. No podía decir, no, nunca me llamaron ni nada. Fui a la prueba de cámara. Yo en ese momento me presenté como que enseñaba meditación, porque había hecho eso durante el centro en el que teníamos, entonces fue como, lo voy a poner ahí.
Y resulta que les caí bien en la prueba de cámara y me llamaron para ir a concursar al Quien Quiere Ser Millonario, en una versión que se llama Alta Tensión, pero es porque es como esos típicos nadie sabe para quién trabaja. Entonces el pozo es para todos por igual y te vas moviendo de silla y el que está en la silla de juego es el que puede ganar, el resto tiene que esperar su turno. Una cosa así. Entonces yo dije, yo no le cuento esto a nadie. Mis amigos me van a ver en la tele, me van a equivocar, se van a reír de mí, voy a hacer el ridículo, pero para el resto de la vida. Así que le conté a una sola persona, que es la Bárbara Partarriu, que ella era una de las socias del centro que teníamos, que también es periodista, y resulta que en ese momento ella me dice, pero ¿para qué vas a intencionar ganarte la plata? Dice, vas a estar en horario prime, en la tele, que va a haber mucha gente, promociona tus clases, y listo, pues. Fue como, excelente idea, Bárbara, viste en el clavo, súper bien, excelente, vamos entonces a hacer eso. Y puse mi intención en, quiero promocionar mi sitio web, en la tele. Esa fue la intención que yo hice. Con la típica de la Connie Méndez. La típica intención de la Connie Méndez de yo deseo poder dar mi sitio web en la tele en orden con la voluntad divina, la armonía para todo el mundo, bajo la gracia de manera perfecta, gracias Padre que ya me viste, pum, se mandó. Y después, bien nerdmente, porque tengo una parte muy nerd, fui a investigar y ver el programa para ver quién de todas las 6 sillas era la que más conversaba con la animadora del momento, que era la Diana Boloco, que era la hermana del amigo universo que tuvo Chile hace muchos años. Entonces, según yo y mis cálculos, los concursantes que más conversaban con ella era el que estaba en la silla 1 porque partía jugando o el que estaba en la silla 6. Y el de la silla 6 no me preguntes por qué, pero ese fue el cálculo que saqué yo. ¿Sí? Entonces, yo ese día lo que hago es intenciono, así como les conté delante, de la misma manera. Quiero la silla 1 o la 6. Nada más que eso. ¿Sí? Llegas al canal, nos cerraron una pieza, así como para que no hables con nadie, te presentan a los otros participantes, te muestran el contrato es así como grueso de este porte y déjale las 2 primeras hojas, nada más. ¿Sí? Yo no sé si le vendí mi alma al canal en el momento o no, no tengo idea. Firmé el contrato y resulta que cuando hacen un sorteo con una pecera, así como tipo sorteo del mundial, y una pecera pintada de negro con bolitas con número adentro, y por orden alfabético van sacando en qué silla se sienta cada uno. Entonces, de todos los que estábamos ahí, yo como Pablo era el quinto en sacar bolitas, o sea, quedaban 2 bolitas cuando llega la pecera a mí. Y dentro de la pecera, cuando llega a mí, queda la bolita 1 y la 6. Y yo en ese momento como que empecé a tener la intuición de me están guiando ustedes allá. Así como que empecé a sentir que esta cuestión era como una cámara oculta. Y me empecé a sentir como observado por el universo. ¿Sí? Empecé a tener esa sensación muy loca. Y bueno, me hace sentarme en la primera silla, entonces me tocó hacer como todas las pruebas desde la silla del concursante, todas las luces y toda la cuestión me tocó ahí. Te ponen una música abajo, como que el parlante está abajo para que hacer pum, 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 para que te pongas nervioso. O sea, está hecho para que la tensión así de verdad esté súper nervioso, súper nervioso. Y yo, como fui en mi parada de enseño meditación, estaba en modo Dalai Lama, o sea, a una velocidad tranquilísimo, súper tranquilo, súper centrado. Y cuando empieza, hacen 3 preguntas cazabobo, así como por dónde se toma el sartén, por la tapa, por el mango, por el fuego, ese estilo de preguntas. Y después de eso llega la 4ª pregunta, y la 4ª pregunta es el nombre de la primera menstruación de la mujer. Yo no tenía idea que tenía un nombre. Ahora nunca se me olvida que se llama menarquia. Pero como no sabía, pasé y me fui al final de la fila. Y me tocó esperar. Entonces empecé a ver cómo el resto avanzaba. Y el premio eran, en ese momento, no sé, habrán sido unos $200,000, creo, como el máximo, algo así. Pero cada vez que uno perdía, iba bajando un poco. Entonces, de repente, yo estoy en la silla 3, después de un rato que los otros están jugando, y el que está ahí en la silla 1 está respondiendo, pero todo bien, así el tipo estaba, pero iluminadísimo, era una tras otra. Creo que tenía que responder unas 5 o 6 preguntas fáciles, según yo. Y en ese momento, como que de nuevo tengo la sensación de esto va a pasar, pero él no paraba de responder. Entonces fue como, no tiene cómo. Y decide él una pregunta que tenía duda, porque aquí no había comodines, sino que el paso era irte al final de la fila. Ese era tu comodín.
Ok. decide irse al final de la fila. Y el que pasa a jugar se equivoca. Entonces, de repente, ¡pum!, me veo yo en la silla, faltando 4 preguntas para terminar, y con un tope de, en ese momento eran como $30.000, que era más o menos lo que necesitábamos para pagar deuda y cubrir todo lo que debía, ¿sí? En ese instante. Entonces, yo ahí fue como, esto es una cámara oculta, de verdad una cámara oculta. Entonces me hacen la primera pregunta y me preguntan respecto al... yo puedo hablar de esto todo el año, así que si me quieres frenar, frena. Pero la primera pregunta era sobre el nombre del Palacio de Gobierno de Venezuela. Mi señora vivió en Venezuela hasta los 12 años, o sea, si yo no me sabía esa, ya me hubiesen colgado, no estoy aquí vivo. Y después de eso empiezan las preguntas raras. Y la primera es el nombre de el creador de la Escuela de Gendarmería de Chile, el fundador de la Escuela de Gendarmería. Los gendarmes son los que cuidan las cárceles, o sea, algo que no te enseñan, pero por ninguna parte en la vida, ¿sí? Entonces yo fue como, bueno, llegó el momento de que ustedes trabajen, dijeron que iban a ayudar si necesitaba, ahora es cuando lo necesito. Entonces uno tiene una pantallita adelante como si fuese un iPad, y cuando me van dando las opciones, yo hago así muy rápidamente y muy tranquilo el ejercicio con los ojos que hacemos para conectarnos, y me conecto y me dicen, es la C. Y apenas terminan de darme las opciones, yo digo, es la C. Y la animadora, la Diana Boloco, me dice, Pablo, tienes 1 minuto para pensarlo. Y yo como, no necesito pensarlo. Mi intuición me dice que es la C, así que me voy con la C. Y obviamente hace todo lo posible por ponerme nervioso, yo súper tranquilo, y era la C. Y cuando dicen que es la C, a mí me da un ataque de risa, así. Empieza a doblar de risa en el asiento, y ellos como que no entendían qué me pasaba, pero a mí me daba risa. Porque era como, les pillé la cámara oculta, así, ya se las pillé, esa era mi sensación. Como que empecé a tener seguridad de que la cosa iba a funcionar. Y en la siguiente pregunta era algo así como la altura del monte más alto de España, una cosa por el estilo. Y entonces las opciones eran 4.203, 4.302, 4.308, o sea, hechas para que si lo sabías incluso te pudieses equivocar. Y en ese momento yo digo, bueno, démosle. Hago mi ejercicio y me dicen A, y apenas terminan de darme la pregunta, Diana es la A. Y me dice, Pablo, tienes ahora 1 minuto y medio para pensarlo, y echándole a perder el timing del programa así mal. Y yo, no necesito pensarlo, mi intuición me dice que es la A, me voy con la A. Y era la A, y yo así, pero muerto la risa, que hago una pregunta, yo muerto la risa, y me decían ellos, pero estoy súper tranquilo, y yo como, sí, súper en meditación todo el rato, muy conectado. Y resulta que nos mandan a comerciales y hacen toda la parada de comercial y todo eso, y yo me doy cuenta que yo no había dado mi sitio web, que era lo que yo había pedido hacer. Ok. Entonces, ahí en comerciales, me acerco a ella y le digo, Diana, me gustaría dar mi sitio web. Y ella me dice, ay no, eso sería publicidad gratis, tú tendrías que ver cómo hacerlo. Entonces fue como, bueno, ok. Y viene la última pregunta, y la última pregunta es ¿de qué continente es originario el tabaco? Y entonces como que yo digo, voy a seguir la misma estrategia. Entonces voy a intentar hacer mi conexión, y cuando lo intento hacer, siento que mi mente se mete. Y mi mente se mete diciendo así como, me la sé, me la sé, me la sé. Y claro, pues empecé a hacer memoria y empecé a sacar deducciones, que no me acuerdo si la hice en vivo o no, pero dije, el tabaco originario de América, y entonces tal letra, no me acuerdo qué letra era esa. Y la Diana Boloco me dice, ¿vas a cambiar tu estrategia en la última pregunta para ganarte los $30.000? Y yo, sí, le digo, yo es que de eso se trata lo que yo enseño. Hay que saber cuándo ocupar la intuición y cuándo ocupar lo que uno sabe con la mente. Y ella me dice, ¿y dónde puedo aprender eso yo? Guiño, guiño. Vi mi sitio web, aproveché el pase, o sea, me dio un pase gol así, pero gigante. Aproveché el pase del sitio web, sabiduriainterior.com, que era el sitio en ese momento, y nada, me gané los $30.000 y yo así, muerto de la risa, muerto de la risa. Ella me decía, celebra, y yo como, ¡guau! No, era como los pillé, hijos de su... Así, a ese nivel. Mi señora se hizo famosa entre las amigas porque la enfocaron justo cuando dice un garabato y se le lee los labios completos así diciendo. Y entonces fue muy, muy chistoso, muy loco.
el programa lo grabamos en marzo y esto lo terminamos dando en junio. Y yo lo que hice fue que guardé un pedacito de plata para tomar una certificación de trabajo con grupos. Estaba entre hacer algo que tuviese que ver con coaching o hacer este trabajo con grupos. Y decidí tomar esta certificación que es como para aprendizaje de adultos en grupo y cómo manejarlo. Y resulta que ni siquiera lo había pagado, sino que dejé los cheques porque esto me pagaron cuando aparecía, esto no me pagaban. Entonces dejé los cheques y todo, y la clase era en Viña del Mar, y tenía que viajar esa mañana para llegar a las 10 de la mañana a la clase en Viña, desde Santiago muy temprano, y resulta que la noche anterior dan justo el programa. Entonces todo el viaje que tuve que hacer, de subirme a la micro, subirme al metro, subirme al bus, todo el mundo me miraba así como... fue muy, muy, muy extraño. Iba a comprar al supermercado y la cajera me decía así como, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, claro. ¿Tú no viste la de la noche, cierto? Y yo como, ay, sí. Todo el mundo preguntándome. Y lo loco fue que en ese día, entre esa noche y esa mañana, me llegaron muchísimos correos de personas, no tanto haciendo preguntas, sino que así como diciendo, oh, qué bacán lo que hiciste, qué bacán lo que haces, qué bueno que lo haces. Y mucha gente igual en el Facebook, así pidiéndome como amistad para saber lo que yo hacía y todo lo demás. Fue una experiencia súper, súper loca, muy, muy rara. Además los compañeros igual, pues, imagínate que típico que uno se presenta el primer día de clases con todos los compañeros y uno se está presentando. Entonces, yo soy Pablo, soy periodista, haciendo toda la presentación, y obviamente terminó de presentarme y hay una mano levantada. Y dice, ¿puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, claro. Saliste a las 10 de la noche, ¿cierto? Y yo, sí. Y todo rojo, así, pero fue bonita experiencia. Alcanzó para pagar las deudas y para poder, en el fondo, pegar un reinicio y también como apertura en mi caso, a ganar mucha confianza. No solo en que ayudan de arriba, sino que en lo que yo podía hacer.